aquí va a presentar brevemente a Andrés. Andrés Krankenberger, pues fue en su momento, él no lo suele querer decir, pero yo sí lo digo, pues fue presidente de Amnistía Internacional en su momento, a nivel estatal, y luego ha estado de coordinador de lo que es la sección de Euskadi pues, durante muchos años. Pero bueno, es más que de la marca de Amnistía, que ahora ya no representa Amnistía, eso le gusta dejarlo muy claro, pues por lo que entraña Amnistía, ¿no? Que no haya confusión de quién representa a quién en cada momento, ¿no? Ya no representa Amnistía Internacional, pero tiene ese background detrás y luego trabaja en distintos frentes de temas de derechos humanos, Por ejemplo, lleva la asociación de Pablo Ibar contra la pena de muerte. También participa, no desde el punto de vista del activismo, sino más desde el punto de vista más intelectual, pues en el curso que está copatrocinado por ASMOS en temas de derechos humanos. En definitiva, conoce la praxis, vamos a decir, el activismo de derechos humanos, y luego, bueno, tiene la cabeza también armada para darnos un input no político, no vamos a hablar hoy de política, la política ya sabemos que coloniza el derecho, pero bueno, se puede abordar puramente política, desde un punto de vista puramente político, o se puede abordar, bueno, pues desde un prisma más del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que va a intentar Andrés, un tema difícil porque nos pilla a todos, algunos más de cerca, otros más de lejos, pero nos pilla a todos, Entonces, bueno, es un tema delicado. Yo lo que sí pediría es que si luego hay intervenciones, pues con calma, pero con respeto y con tranquilidad, porque para eso estamos aquí, para hablar. Entonces, Andrés, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, John. Efectivamente, al final, pues vamos a poder charlar tranquilamente, vamos, los que queráis, con total tranquilidad y sin problemas, vaya. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, mi idea era venir a hablaros, pues lógicamente, de las conculcaciones de derechos humanos que hemos tenido en nuestro entorno. No todas las conculcaciones de derechos humanos, también en nuestro entorno hay otro tipo de conculcaciones de derechos humanos. Quiero decir, si quisiéramos hacer un mapa completo de las conculcaciones de derechos humanos en nuestro entorno inmediato, pues tendríamos que hablar, entre otras cosas también, de violencia de género, tendríamos que hablar de racismo, xenofobia, otras cosas, ¿no? Pero aquí he venido a hablar exclusivamente de lo que es las conculcaciones de derechos humanos que se han producido en nuestro entorno de motivación política, ¿vale? Y luego también de, como bien decía John, pues desde un punto de vista de derechos humanos, es decir, los derechos humanos, la legislación internacional en materia de derechos humanos producida por la ONU, si aplicamos esa legislación aquí, en materia de derechos humanos de víctimas de verdad, justicia y reparación, ¿qué sale? Esa es un poco la idea, hacer esa foto, insisto, que incompleta de las conculcaciones de derechos humanos de motivación política, aplicarles los principios de Naciones Unidas y ver qué sale del otro lado, ¿vale? Vamos allá. Antes de nada, también, bueno, pues John decía que he estado en Amnistía Internacional, que también ahora trabajo con la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Habréis visto estos días, hemos tenido en ese sentido también pues bastante trabajo estos días. Hubo ayer mismo un aplazamiento más del caso de Pablo en Florida, pero bueno, esa es otra batalla. Pero, digamos, esto que os voy a presentar hoy lo hago dentro del marco del trabajo que realizamos en la Asociación de Derechos Humanos Argentinos. Y en ese sentido quisiera también explicaros muy brevemente qué es lo que hace, qué es lo que no hace Argentinos. Y entonces, bueno, pues pretendemos ser una asociación de promoción y defensa de los derechos humanos sin ánimo de lucro, y nuestra misión consiste en contribuir dentro de nuestro ámbito, lógicamente, a una situación en la que todas las personas disfruten íntegramente de sus derechos humanos tal y como vienen reconocidas pues, en todo lo que es el derecho internacional. Para ello, pues lógicamente lo que vamos a hacer es labores de promoción, difusión de la cultura de los derechos humanos, y haremos mucha incidencia lógicamente en investigación, documentación de las transgresiones
y en la promoción de su debate público basado en la evaluación rigurosa pues de hechos, ¿no? Y eso es precisamente lo que pretendo hacer aquí ahora. Al final podremos también debatir. Bien, entonces vamos a empezar con este mapa de conculcaciones de derechos humanos en nuestro entorno. Si hiciéramos, como dije antes, ese mapa completo, se parecería más o menos a esto, ¿no? Limitándonos siempre a lo que es conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica, pues hay que distinguir el ámbito privado del ámbito público. En el ámbito privado pues tendremos pues cosas como violencia de género, maltrato infantil, otras cosas más que están surgiendo últimamente, se está hablando también de maltrato a la tercera edad, etcétera, Y en el ámbito público, pues por un lado hay cosas no relacionadas con la situación política, directamente, por lo menos aquí, casos de racismo y xenofobia. Y luego ya, pues, en los casos de motivación política, lógicamente, si vamos a hablar de conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica, lo que vamos a ver es esto. Una serie de conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica por parte de organizaciones armadas o grupos que han empleado la violencia. Lógicamente, ETA político-militar en su día, ETA militar, diversas ramas que ha habido de ETA, los comandos autónomos, anticapitalistas, Ibarretxe, Iraultza, el DRIL es seguramente un grupo armado que si os pregunto, pues seguramente la mayor parte de vosotros diréis que fue aquello o que es, ¿no? Pues bueno, eso lo podemos dejar para después si queréis. Luego ya, pues lógicamente también está la violencia y las conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física, pero realizadas por grupos parapoliciales, ultras y otros. ¿De qué estamos hablando? El Batallón Vasco Español, AAA, ANE, ATE, había toda una serie de siglas. Y luego también ya directamente por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto sería un poco el mapa entero si lo pudiéramos hacer, ¿no? Pero claro, imaginaros la labor de documentación que hay que hacer ahí y cuántos años atrás hay que echarse para atrás y empezar a documentar. Es una labor francamente ingente. Nosotros hemos empezado humildemente y por eso también decimos de partida que el mapa que os voy a presentar ahora es incompleto, pero nos da ya, por lo menos, una idea aproximada de cómo puede parecerse cuando esté completo. Entonces vamos a ver esta primera visión general del mapa. Bien, como hemos dicho, nos limitamos exclusivamente a lo que es conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica. Entonces, si hablamos del primer apartado que hablábamos antes, es decir, las diversas ramas de ETA, los comandos autónomos, anticapitalistas, Iraultza y otros, pues estaríamos hablando de, según las fuentes oficiales, es decir, las diversas administraciones encargadas de los derechos de las víctimas de terrorismo, tal como viene legislado, pues ahora mismo estaríamos hablando de 829 víctimas mortales. Quiero matizar que esta cifra es la oficial, pero también hay otras cifras que corren por ahí que pueden diferenciarse en incluso unas, según qué listas, pues igual otras, en números redondos pueden llegar hasta otras, no sé, pues creo que 20, 30 víctimas más. Bien. De estas 829, 93 eran personas pertenecientes a los cuerpos de seguridad. Hay 29 casos que nos falta todavía por documentar del todo. Luego ya, por parte de lo que es,
En lo que es víctimas mortales perpetradas, por lo que es la Guardia Civil, Policía Nacional, 93, hay 29 casos que nos falta por documentar. Y luego ya, pues por lo que es grupos paramilitares que os comentaba antes, pues 72 personas muertas que tendríamos que documentar más, otros 4 casos. Bien. Esa parte superior es la parte de víctimas mortales, conculcaciones del derecho a la vida. De ahí para abajo hablamos de conculcaciones del derecho a la integridad física y psíquica. Entonces, en ese sentido, personas heridas por ETA y otras organizaciones, pues 2.600, números redondos. Personas heridas de consideración por la policía, 629, unos 37 casos que requieren mayor investigación. Y personas heridas por grupos incontrolados, grupos fascistas, GAL, Batallón Vasco Español y otros, 324 y otros 15 que necesitamos documentar más. ¿Vale? Ojo aquí. En este recuento no estamos contando las denuncias de torturas y malos tratos. ¿De acuerdo? Eso es aparte. ¿Por qué es aparte? Sencillamente porque ahora mismo nos sentimos incapaces de contabilizarlo de una forma fehaciente. Hay fuentes que hablan de 10.000 personas torturadas, hay fuentes que hablan de 7.000. Pero bueno, nosotros, en nuestra forma de recogida de información, de ir caso por caso documentándolos y tal, pues ahora mismo no estamos en situación de poder dar una cifra que a nosotros se nos antoje fiable. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, pues personas muertas por ETA y las diversas ramas de ETA, comandos autónomos, Iraultza y otros, pues este sería aproximadamente la situación ahora mismo, ¿no? Pues hombres 773, 56 mujeres, menores de 29 años 242, menores de 18, 22, entre ellos 11 menores de 10 años, militares y policías 486, 3 de ellos mujeres, civiles 343, 53 mujeres, 290 hombres. Seguimos en este apartado. Bueno, pues aquí vemos también un poquito más la casuística, ¿no? Pues por ejemplo, pues 20 transeúntes que les alcanzó la onda expansiva de un coche bomba, 42 les alcanzó la onda expansiva de una bomba en un espacio público o comercio, 3 simplemente se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, 24 eran familiares o acompañantes de las personas que eran los objetivos del atentado, etc. Veis ahí un poquito la distinta casuística. Por autoría, vemos aquí pues, que ETA militar pues, reivindica pues, 721 de las víctimas de las que estamos hablando. ETA, antes de su escisión en distintas ramas, 25, los comandos autónomos 37, ETA político-militar 17, ETA octava asamblea 1, Ibarretxarrak 2, Iraultza 1, víctimas mortales. El drill, del que hablábamos antes, ¿quién sabe de lo que es el drill? Una pregunta. ¿Alguien tiene idea? ¿Qué significan las siglas drill? Bueno, pues las siglas significan directorio, si recuerdo bien, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Estamos hablando de los años 50 y muchos, 60 y pocos. Era un grupo francamente extraño, la verdad. Mezclaba gente de ideología comunista con gente de ideología anarquista. Actuaban, pues, una de sus acciones más que hubieran tenido resonancia digamos, mediática, de no pasar lo que pasaba, lógicamente era el régimen franquista y la prensa estaba totalmente controlada,
Pero estos secuestraron un transatlántico, por ejemplo, entero, camino de Nueva York. Eso fue reflejado en la prensa internacional como un hecho delictivo de delincuencia común, sin más, ¿no? Y bueno, hubo un momento en que pusieron bombas en la Renfe en San Sebastián, en la Renfe en Madrid, en la Renfe en Barcelona, en 1960. Más o menos, todas esas bombas estallaron más o menos a la vez, el mismo día, ¿no? No exactamente el mismo momento, pero vamos, el mismo día. Y hubo una víctima mortal en la Renfe en San Sebastián. Era un bebé de pocos meses, que salió con quemaduras fuertes, Begoña Urroz se llamaba, y bueno, 1 o 2 días después falleció. Bien. Personas secuestradas, 79, hay 11 casos que necesitan mayor contraste e investigación, y luego 7 intentos fallidos. De los secuestrados, 2 mujeres, 77 hombres, 18 de esas personas acabaron muertas después de los secuestros, puestas en libertad por los secuestradores 40, puestos en libertad por las fuerzas policiales 6, y puestas en libertad tras dispararles a las piernas, esto era una práctica bastante habitual de ETA político-militar, 15. Bien, veamos la tipología de pues las conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica por parte de intervenciones de las fuerzas de seguridad. Aquí pues estaríamos hablando bajo custodia policial, pues personas muertas bajo custodia policial, denuncias de torturas bajo custodia policial, denuncias de tortura con componente sexual, que también las hay, personas cuyos derechos son vulnerados en prisión, también en controles de carretera, personas muertas, heridas o lesionadas en controles de carretera o similares. Me podréis preguntar qué tiene que ver un control de carretera con una situación de conculcación de derechos humanos de motivación política. Pues lo tenía en un periodo muy concreto. Se colocaban controles de carretera pues en lugares próximos a donde hubiera habido atentados de ETA, y bueno, los funcionarios, en parte por sensación de venganza, en parte por sensación de impotencia, etcétera, lo que fuera, pues tenían el gatillo muy fácil, pero excesivamente fácil. Y esto admitido incluso por un ministro del Interior de la época de la transición, que, interpelado por los parlamentarios cómo es que hay tantas víctimas mortales en los controles policiales, él mismo admitió en sede parlamentaria que, bueno, que sus propios funcionarios no estaban aplicando las normas de seguridad y los protocolos de actuación debidos en un control de carretera. Bien. Por confusión, abusos y otros, pues personas muertas, heridas, lesionadas por las fuerzas de orden, en confusiones, pues eso, errores, que pensaban que iban a por alguien involucrado en, pues igual en ETA o lo que fuera, y al final resultaba que no, que era una persona que pasaba por ahí. En altercados, personas muertas, heridas, en altercados estamos hablando de fuera de servicio. Sabéis que, bueno, pues las fuerzas de seguridad, sobre todo en un periodo muy concreto, también decían que había una cosa que se llamaba el síndrome del norte, se sentían totalmente marginados aquí y tal. Entonces, bueno, pues fuera de servicio, en bares y tal, pues también tenían gatillo fácil. En manifestaciones o protestas, pues personas muertas, heridas, en manifestaciones o protestas, y luego los fusilamientos. No hay que olvidar, bueno, yo soy un activista convencido contra la pena de muerte, bueno, pues los 5 últimos fusilamientos del franquismo fueron, si recuerdo bien, octubre del año 1975. Fusilaron a 3 personas del FRAP, Frente Revolucionario, no recuerdo qué significaba la A del FRAP, francamente, ahora mismo. Pero bueno, era un grupo, digamos, de corte marxista, digamos, no nacionalista, sino marxista en puro y duro, y actuaba un poco en toda la península ibérica.
Fusilaron a 3 personas de esa organización y a 2 personas de ETA. Vale, por intervenciones de las fuerzas de seguridad, este sería más o menos el desglose de las cifras que vimos antes, ¿no? 83 hombres, 10 mujeres, edad media 32 años, menores de 18 años 12, 9 bajo custodia policial, 11 casos más que necesitan más documentación, 2 de ellos mujeres, en confusiones y abusos 16, 30 más 2 que hay que investigar más, en manifestaciones y movilizaciones. Los casos, para que os hagáis una idea de cuando decimos que hay que investigar más, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones, estos casos de 2 que hay que investigar más, pues imaginaros, típica carga de la policía, que se monta ahí un follón tremendo y tal, y una persona, poco después que ha estado ahí, sufre un ataque al corazón. Entonces, ahí hay que establecer, tenemos que, por ejemplo, establecer mucho más posibles relaciones de causa-efecto, etcétera, etcétera. A eso me refiero para que os hagáis una idea de cuando decimos, pues con casos que necesitan mayor investigación, pues son este tipo de cosas. Bien, entre otras, o sea, no siempre se trata de ataques al corazón, vamos, hay más casuística. Bien, la tipología de las conculcaciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica por parte de grupos parapoliciales incontrolados o elementos de extrema derecha, pues personas heridas, muertas, lesionadas en atentados, mujeres violadas y muertas con reivindicación política. Violadas con reivindicación política pero no muertas también. Hubo un periodo también muy concreto en donde, bueno, pues hubo una serie de violaciones sexuales con reivindicación política. Luego, pues posteriormente reivindicando el acto ante los medios de comunicación. Es curioso, hay 2 mujeres que fueron violadas y muertas en este sentido. Una ha sido reconocida como víctima del terrorismo con la actual legislación, pero la otra no. Y es difícil establecer la diferencia, eso es una de las cosas que estamos también investigando en Argitus, por qué, siendo 2 casos extremadamente parecidos, una ha sido reconocida, la otra. Bien, y ahora vamos a ver un poco el desglose. 61 hombres, 11 mujeres, 2 secuestrados y muertos, de ellos una mujer, desaparecidos y encontrados los cadáveres 2, más 1 más en investigación, 3 en movilizaciones, 2 desaparecidos aún, un caso que todavía necesita mayor investigación, 2 mujeres violadas y muertas con reivindicación política, que os decía antes, en atentados, agresiones y demás, 61. De estos 61, se suponía que estos grupos actuaban siempre contra ETA y tal, pues de estos solo 20 eran miembros de ETA. ¿De acuerdo? Bien, eso era un poquito el mapa que vuelvo a subrayar, incompleto. Somos los primeros en decirlo, además habéis visto bien claramente, en cada categoría decimos hay casos que necesitan mayor investigación, documentación, etcétera, etcétera, más los que vayamos sacando en labor de investigación pura y dura, de hemeroteca primero y de entrevistar a gente después, ¿no? Entonces, bueno, somos los primeros que decimos, humildemente, nuestro mapa es incompleto. Pero bueno, yo creo que más o menos nos da un poco una idea de por dónde puede ir la cosa en términos de cifras y de, bueno, un poco un mínimo análisis casuístico, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer con todo esto? Es decir, si queremos de verdad pasar página, lo que no podemos hacer, en ningún caso, desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista de un activista de derechos humanos, es sencillamente pasar página, es decir, bueno, pues aquí no ha pasado nada. No.
hay que reconocer, hay que hacer una serie de labores que además tampoco nos inventamos nosotros lo que hay que hacer, está en el derecho internacional. Veamos un poquito cómo hay que hacer. Tenemos que aplicar los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, e interponer recursos y obtener reparaciones. Ojalá Naciones Unidas algún día saque instrumentos internacionales con títulos no tan largos, porque de verdad vamos a partir de ahora a hablar sencillamente, por abreviar, de los principios de Naciones Unidas. Pero cuando digo principios de Naciones Unidas me refiero a eso, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005 en su resolución 60/147. Bien, según estos principios de Naciones Unidas, ¿quiénes son las víctimas? Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación de manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata, a las personas a cargo de la víctima, etc. Una persona será considerada víctima, esto también es muy importante, independientemente de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado, y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Esto también es importante. También lo digo porque si habéis estado siguiendo este tema ahora últimamente, que se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento Vasco, porque se está ahora extendiendo, se están preparando una serie de decretos para cubrir a lo que en el Parlamento Vasco ahora mismo se llama víctimas de violaciones de derechos humanos de motivación política y otros sufrimientos injustos. Yo eso de los sufrimientos injustos, perdonadme, no tengo muy claro lo que es, pero desde un punto de vista riguroso técnico, Pero bueno, mientras sirva para abrir un poquito las miras y que nadie se quede fuera, pues perfecto. En ese marco ahora mismo, pues de vez en cuando salen cosas un poco raras, la verdad. Por ejemplo, hace poco se planteaba en ese foro, en el foro de lo que es el Parlamento Vasco, alguien sale y dice: no, pero que nadie piense que vamos a contemplar como víctima a una persona que pone una bomba y que le estalla la bomba según la forma. Bueno, yo creo que con la definición de Naciones Unidas queda claro quién es víctima y quién no lo es. Evidentemente. Pero esto aplicado en el caso de posibles militantes de ETA, pero aplicados también a la policía y aplicados a todo el mundo, lógicamente. O sea, esta es la norma. Y se ha de aplicar siguiendo el principio de igualdad, evidentemente. Bien, según los principios de Naciones Unidas, ¿qué derechos tienen las víctimas? Pues con carácter general, derecho a verdad, a justicia, a reparación y a no discriminación. Veamos ahora, punto por punto, en qué consisten estos derechos. Sí. A ver. Bien. Derecho a la verdad. Bueno, los estados tienen la obligación de arbitrar medios de informar al público en general y en particular a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, de los derechos y recursos que se tratan en los presentes principios, y además las víctimas y sus representantes han de tener derecho a solicitar y obtener la información sobre las causas de su victimización
y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como conocer la verdad acerca de esas violaciones. Esto significa no solo saber quién fue el autor, el perpetrador de esa conculcación de derechos humanos, sino cómo llegó a producirse. Cómo llegó a producirse implica también, bueno, qué pasó, cómo se llegó, quién dio la orden, etc. O sea, tener una imagen completa de esa verdad. También la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad no debe provocar más daños o amenazar la seguridad y los intereses de la víctima, es lógico. Y luego, la búsqueda de las personas desaparecidas, las identidades de los niños secuestrados y cadáveres de personas asesinadas, la ayuda para recuperarlos, identificarlos, volver a inhumarlos según el deseo explícito de las familias, etc. En casos de, esto tiene relevancia aquí, pues en los casos de desaparición que están todavía pendientes. Derecho a la no discriminación. Bueno, estamos hablando de que todos estos principios de Naciones Unidas se han de aplicar claramente y sin excepción pues a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación alguna de ninguna clase y por ningún motivo. No vale decir, no, tendrás determinados derechos según quién haya sido el perpetrador, por ejemplo. Eso no vale. Y luego, en resumen, a igual conculcación de derechos, igual conculcación del derecho a la vida, del derecho a integridad física, etc., y se deben derivar iguales derechos para las víctimas. El derecho a la justicia. Bueno, pues los estados deben dar a conocer información sobre todos los recursos disponibles contra esas conculcaciones, deben adoptar medidas para minimizar los inconvenientes contra las víctimas y a sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, protegerlas de actos de intimidación y represalia durante y después del procedimiento judicial que se lleve a cabo, o administrativo, del tipo que sea, facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia y utilizar todos los medios apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por dichas conculcaciones. Bien, ¿qué es el derecho a la reparación? El derecho a la reparación debe incluir, entre otras cosas, la rehabilitación, atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales, satisfacción, significa una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima, el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones, conmemoraciones, homenajes a las víctimas. Garantías de no repetición, pues han de incluir lógicamente el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, educación en derechos humanos, capacitación en materia de derechos humanos de las fuerzas de seguridad, etc. Restitución, siempre que sea posible, evidentemente no siempre es posible, se ha de devolver a la víctima a la situación en que se encontraba anterior a la conculcación, y por último indemnización apropiada y proporcional a la gravedad de la conculcación. Bien, esto es lo que yo venía a exponeros. Es decir, tenemos ahí una casuística, un mapa incompleto, vuelvo a decir, de conculcaciones de derechos humanos, incompleto, pero que creo que ya tiene, digamos, un nivel de concreción suficiente para que tengamos una idea aproximada
tanto de dimensiones como de dónde y por qué causas tenemos víctimas, y tenemos el derecho internacional que nos dice que hemos de hacer y plasmar para reparar esta situación y para impedir que vuelva a ocurrir. A partir de ahí, pues casi yo creo que sería bueno ya que tuvierais que hablar de vosotros. Preguntas, podemos hablar, podemos debatir sobre los principios, qué hemos de hacer ahora. Oye, el caso del drill era no sé cuándo, lo que queráis. Cuando hay tantas muertes, ¿cómo se saben dentro de qué margen entera cada persona? O sea, por ejemplo, si ha estallado una bomba, ¿cómo se sabe si la persona simplemente pasaba por ahí, o eran acompañantes, o la bomba era dirigida a esas personas? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, te digo lo que hacemos nosotros. Desde luego, primero tienes que hacer, sobre todo yendo mucho para atrás, ¿no? En el tiempo, pues tiras de hemeroteca, ves claramente quiénes han sido las víctimas. Es evidente que, por ejemplo, cuando hay un atentado, pues yo qué sé, pues contra un político, del signo que sea, porque aquí ha habido atentados contra políticos de todos los signos, unos más, otros menos, de acuerdo, podemos hablar de distintas cantidades, pero ha habido de todo. Entonces, cuando se ve que el atentado es contra una persona concreta y hay otras personas que consta que no tienen ninguna relación con él, etcétera, bueno, pues oye, pues pasaban por ahí, y esto consta normalmente en la información, pues ahí hacemos un poco el distingo. No deja de ser un distingo totalmente académico, te quiero decir, no tiene nada que ver eso con los derechos que luego se derivan. Evidentemente, faltaría más. Voy a tomar un sorbito de agua mientras os pensáis la siguiente pregunta. No, a mí a manera de conclusión me gustaría decir que los datos que has expuesto tú, para mí está más que claro que lo que ha pasado aquí en Euskal Herria ha sido un conflicto. Y es verdad que a ciertos sectores políticos no les interesa llamarlo así, porque para reconocer que ha habido un conflicto hay que reconocer que se han victimizado ambas partes. Y hasta que no se reconozca, tanto por un lado como por otro, yo creo que a lo mejor un lado ha dado más el paso adelante que el otro, hasta que no se reconozca que han sido victimizadas ambas partes, no se va a poder reparar el daño y no se va a poder salir adelante, yo creo. Puedes verlo así, que duda cabe. Yo personalmente prefiero romper ese tipo de tablero de juego. Yo no hablo de conflicto, pero no porque me oponga a la idea de conflicto, ojo. Yo hablo yo prefiero verlo desde otro prisma. El prisma de graves conculcaciones de derechos humanos, y que además que creo que es un prisma que pueden aceptar todos, ¿no? Entonces, yo al prisma de conflicto le veo determinados defectos. Es que unas partes hablan efectivamente de que hay conflicto, otra parte dice, no, aquí no ha habido conflicto, pero ojo, sí ha habido vencedores y vencidos. Es curioso que alguien que diga que no hay conflicto utilice la palabra vencedores y vencidos. Pero bueno, quiero decir, yo creo que aquello es una discusión que no nos va a llevar a solucionar eso. El que haya o no haya habido conflicto. Pero yo por eso digo que, insisto, perdona, mi prisma es distinto, ¿vale? Sí que hay unas víctimas que son visibles, que son oficiales, y otras víctimas que las están invisibilizando bajo mi punto de vista. Hasta que no se reconozca la oficialidad para mí de esas víctimas, no se va a reparar para mí esta situación, y si no se repara no va a poder seguir su curso de... Como entenderás, desde mi prisma de conculcaciones de derechos humanos, yo tengo que decir que todas las conculcaciones de derechos humanos han de ser reconocidas, han de pasar por el proceso de verdad, justicia y reparación, y los propios principios lo dicen, sin discriminación alguna. Punto. Es decir, si se te ha conculcado el derecho a la vida o la integridad física, da igual quién te lo haya conculcado y da igual quién seas tú. Por eso digo que creo que el prisma de los derechos humanos es un prisma más eficaz a la hora de llegar a una posible solución, ¿vale?,
que no el prisma de aquí hay conflicto, no hay conflicto, pero sí vencedores, vencidos, todo este rollo, ¿no? Personalmente, perdona, personalmente, sencillamente lo digo desde un punto de vista operativo, puro y duro, no, sin más, o sea, perdona. Bueno, para buscar una explicación no vale. Si que había una conflictuación, vale, pero ha habido un conflicto, ha habido una razón. O sea, ha sido lo que ha sido, pero ha sucedido por algo también. Evidentemente, fíjate que los principios también hablan dentro del derecho a la verdad, ¿vale? Que, bueno, pues se ha de explicar esa verdad, cómo se produjo esa conculcación, ¿vale? Entonces a las víctimas no se van a poner en marcha hasta que no se reconozca que ha habido una víctima. Evidentemente. Y eso es lo que está pasando aquí. Cierto. Yo también eso lo denuncio, ¿no? O sea, la teoría es pero en la práctica deja mucho que desear, ¿no? La práctica deja mucho que desear, pero también, ojo, también creo que lo que hay que hacer es, en fin, currar evidentemente para que esa práctica cambie, ¿no? Algo estamos avanzando, poco, pero algo. Vuelvo a decir, en el marco del Parlamento Vasco están por fin, hablando de aquello que ellos llaman, vuelvo a insistir, víctimas de violaciones de derechos humanos de motivación política y otros sufrimientos injustos, que yo personalmente desde mi prisma llamo víctimas de violaciones de derechos humanos, punto pelota, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, ahora están preparando 2 decretos, dicen que la frontera entre un decreto y otro va a ser día en que se promulgó la Constitución del 78. A nosotros, cuando nos enteramos de que va a haber 2 decretos, eso nos extrañó. Dijimos, ¿por qué 2 decretos? Si vas a reparar víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿quién más dará la fecha en que se produjo la conculcación? Pero bueno, oye, pues por razones políticas en las que no voy a entrar, quieren poner esa frontera. ¿Cuál va a ser nuestro análisis de un decreto y del segundo que saquen para después de la Constitución? Pues vamos a pasarlo por el prisma de los principios. Y vamos a sacar nuestros comentarios y recomendaciones en un decreto y en otro. Vamos a decir, bueno, este decreto ha cumplido esto, esto y esto, pero se ha quedado corto en esto otro. O en aquello de allá o tal. Eso es lo que vamos a hacer con un decreto y con otro. Lo que sí, ya hemos comparecido ante la ponencia del Parlamento que está preparando y, digamos, supervisando al Gobierno vasco en la elaboración de esos decretos, y les hemos dicho esto bien claro. Les hemos dicho, nos extraña el que haya 2 decretos. Nos inquieta porque, claro, puede significar que en un decreto pongas unos requisitos para ser reconocido como víctima y en otro pongas requisitos distintos. Y si pones requisitos distintos en un decreto y en otro es porque querrás poner el umbral más alto o más bajo. Y eso nos inquieta, porque a la luz de, insisto, los principios de Naciones Unidas, no puede haber ningún tipo de discriminación. Y si encima la discriminación es por una fecha, pues ya me dirán ustedes. ¿Cómo pretenden solucionarlo si, en España no está reconociendo, el Estado no está reconociendo lo que ha cometido contra pero no solo contra víctimas de ETA, sino también contra otra gente que estaba ahí de paso, y luego, a ver, es que solo están... No quieren solucionar nada, lo único que están haciendo es incrementar el odio que sintamos las 2 partes. Tanto los ciudadanos de aquí como los ciudadanos de fuera, porque no quieren que este conflicto acabe. Entonces no puede haber ningún tribunal internacional que haga algo, o sea, es que... Hay tribunales internacionales que de hecho están haciendo cosas. Podremos decir que menos de las que quisiéramos, pero por ejemplo hay sentencias del Tribunal de Estrasburgo muy recientes criticando a España por no investigar casos de tortura adecuadamente, por ejemplo. O sea, ahora, dicho esto, yo también digo, es decir, el trabajo principal de verdad, justicia y reparación lo tenemos que hacer nosotros aquí. No tenemos que ir al tribunal a que nos lo haga eso es labor nuestra aquí, entre todos. Pero yo lo que planteo aquí, vuelvo a decir, es que
creo que el mejor prisma para hacer una labor eficaz de verdad, justicia y reparación es el prisma de conculcaciones de derechos humanos, no el prisma, insisto, de conflicto, tal, porque creo que ahí nos vamos a enredar en una espiral de la que no vamos a salir. Pero no se van a juzgar los crímenes que se cometieron contra ciertos sectores de la sociedad durante el franquismo. Los principios de Naciones Unidas, yo vuelvo a decir, esa es mi herramienta de trabajo, ¿eh? Los principios de Naciones Unidas no ponen ningún tipo de fecha de caducidad, no. Es decir, para mí, tan conculcación de derechos humanos son las que vienen de la época del franquismo que las de ahora. O sea, ¿Hay algún proceso que esté iniciado para resolver eso? Sí, bueno, vamos a ver. Proceso iniciado. Están, vuelvo a decir, empezando con unas leyes que por fin empiezan a contemplar la existencia de que hay varios grupos de víctimas que hasta ahora no han sido reconocidos. Vuelvo a decir, yo ya os acabo de comentar lo que nosotros hemos dicho en la ponencia parlamentaria que está preparando aquello y cómo vamos a estar nosotros analizando esos decretos cuando salgan, ¿de acuerdo? Ahora, de momento prefiero un decreto defectuoso a no tener ningún decreto y prefiero después mejorarlo y ir poco a poco llegando a una situación en donde de verdad todos estos derechos sean reconocidos. Pero, vuelvo a decir, es decir, no cometamos el error de dejar esto en manos de los políticos. Esto tiene que ser labor también nuestra, ¿eh? Y creo, sinceramente, vuelvo a decir, que el prisma más eficaz para llegar a una situación en donde estos derechos de verdad, justicia y reparación y no discriminación lleguen para todas las víctimas, todas, ¿eh? Es un prisma de análisis de conculcación de derechos humanos, no otro tipo de prismas que, bueno, creo que pueden dificultar el proceso. Perdón, yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas, me ha sorprendido que simplemente os reduzcáis a lo que es el atentado contra la vulneración de derechos humanos en derecho a la vida y en la integridad física, ¿no? Yo creo que, concretamente, para que el mapa estuviese también quizá algo más completo, el derecho a la libertad, en este caso, por ejemplo, todos los macrosumarios que la Audiencia Nacional ha llevado a cabo, de gente que ha entrado en prisión, que ha salido al de 1 año o 2 siendo absuelta, los 2 años de tu vida que has pasado en la cárcel, pues por la cara, digamos, pues han sido centenares de personas, con, además, la política penitenciaria dentro, indirectamente o directamente la integridad física también, más las detenciones, los traslados a la prisión, los traslados a la comisaría, etcétera, ¿no? Creo que son muchísimas víctimas que han perdido años de su vida en la cárcel y que creo que por no ser derecho a la vida o integridad física directamente, creo que falta ese elemento y a mí me parece muy importante. Y segundo, el Parlamento está analizando, está haciendo la ponencia, pero el Parlamento no tiene toda la representación de la sociedad vasca en este momento. Quizá esa comisión ya está coja de por sí, habría que estar representado, tendría que estar representada por todas las fuerzas políticas, entiendo yo, y por tanto quizá en este momento, si esos decretos se están elaborando por una comisión que no está bien representada, habría que adelantar las elecciones, pienso yo, por ejemplo, o habría que volver a crear esa comisión en el momento en que toda la sociedad vasca esté representada. A ver, no esperéis de mí ninguna declaración política. Yo no voy a hacer ninguna declaración política porque, pero entre otras razones, yo insisto, no es mi campo de trabajo. No, yo creo que son preguntas técnicas. Correcto, no, correcto. Sí. Yo sí hay parte técnica en lo que tú dices. A mí, un adelanto de elecciones, yo entiendo que es una pregunta política, yo ahí no voy a entrar. No, me refiero, ¿vale? O esperamos a 4 años, esperamos el año medio que queda o 2. Pero a las objeciones técnicas que dices, vamos a ver. Solo cubrimos el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica, correcto, efectivamente. Por algún sitio teníamos que empezar. ¿Y por qué sitio? Pues hombre, porque por las complicaciones más graves, entiendo yo, ¿no? Con esto no quiero menospreciar el resto de los derechos, es sencillamente también una cuestión meramente operativa. ¿Sabes cuánta gente estamos en Arbitus?
4 gatos, bueno, 15. Pero el trabajo que hay detrás es impresionante. Y lo que falta por documentar, por supuestísimo que lo vamos a documentar, pero oye, cada cosa en su momento, y vuelvo a decir, no engañamos a nadie, es decir, somos los primeros en que insistimos y recalcamos que el mapa es incompleto. Empezamos por ahí, ¿vale? Pero nos da, insisto, una idea, por lo menos en cuanto a derechos, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, más o menos aproximada de por dónde puede ir la cosa. Efectivamente, hay muchos más derechos que analizar. Han pasado más cosas aquí, evidentemente. No solo del derecho a la libertad, también ha habido personas amenazadas de un lado y del otro. También ha habido medios de comunicación que se han cerrado, miembros de medios de comunicación amenazados. Ha habido de todo. Todo eso hay que documentarlo, insisto, con el mismo rigor, ¿vale? Y bueno, oye, tarde o temprano nuestra intención es documentarlo también, pero oye, por fases y lo más rigurosamente posible. Había otro tema técnico que planteabas en el Parlamento. Sí, efectivamente. Otra de las críticas que nosotros hemos hecho al proceso dentro del Parlamento es, hombre, a ver, decirles, no, miren, su Parlamento está cojo porque una fuerza política no está tal igual. Yo entiendo que es un argumento político en el que yo no puedo entrar, ¿vale? Pero sí les hemos dicho bien claramente, vamos a ver, ¿quieren ustedes documentar, quieren ustedes cubrir con estos decretos unas realidades, pero ponen ustedes unas cotas que solo van a cubrir, por lo menos en lo que son los decretos de, insisto, víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos, la Comunidad Autónoma Vasca, hechos ocurridos en la Comunidad Autónoma Vasca. Nos extraña porque, bueno, por un lado, la legislación sobre víctimas del terrorismo sí abarca la problemática de una forma más integral, independientemente de dónde se haya producido el atentado, ¿no? Y la otra cosa que nos llama la atención en ese sentido es que bueno, hay casos que, es decir, ¿por qué una víctima de ETA, que el atentado se produce, pues yo qué sé, en Madrid, en Málaga, donde sea, sí es reconocida, pero un atentado, por ejemplo, yo qué sé, de un grupo incontrolado, pues fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, hoy por hoy, con esos decretos no sería reconocido? Eso es una crítica que hemos hecho también en esa ponencia. Bueno, y cuando vuelva, insisto, salgan los decretos por fin, iremos viendo también cómo se producen. Algo también, vuelvo a decir, parece que avanzamos, porque, vuelvo a decir, o sea, había, por lo que sabemos, tentaciones de circunscribir además este tipo de las víctimas cubiertas por estos decretos a hechos ocurridos en el marco de la lucha contra el terrorismo, es decir, solo ibas a ser víctima de violación de derechos humanos y otras sufrimientos injustos en la medida en que el atentado o la situación en la que te convertiste en víctima se produjera dentro del marco de una operación contra ETA o similar, ¿no? Entonces decíamos, oye, aquí se queda mucha gente fuera. ¿Qué pasa con las personas victimizadas, por ejemplo, en una manifestación, pues yo qué sé, por subida de salario, ¿no? Eso parece que se ha podido corregir, por lo que hemos sabido. Pero bueno, veremos, insisto, el día que salga este primer decreto que cubre hasta el año 78, veremos a ver, y haremos la crítica con, insisto, nuestra vara de medir, los principios de Naciones Unidas, puros y duros. Y ya está. Y intentaremos, pero siempre, insisto, no con argumentos políticos, sino con argumentos basados en derecho internacional de los derechos humanos, mejorar y empujar para que mejore la situación, evidentemente.
¿Qué dicen ustedes en el caso de Breivik, que solo va a estar 30 años en la cárcel? No te digo. El caso de Breivik, el terrorista noruego. ¿Qué decimos nosotros? Sí. Pues si te soy sincero, nosotros y por nosotros Argitus, Sí. nada, porque nuestro ámbito de actuación es el ámbito vasco. Entonces, tu opinión. Mi opinión como activista de derechos humanos, sin más. Sí. Bien. Pues hombre, ¿te refieres al caso este del verano pasado, que va a la isla y se le a tiros y pone la bomba antes? Bien. Pues hombre, desde mi punto de vista, a ver, esa persona tiene que ser juzgada con todas las garantías, un juicio justo, defensa letrada eficaz, se le ha de condenar a lo que corresponda, él ha de tener la posibilidad de apelar a un tribunal superior si no está conforme con esa sentencia, luego tendrá que cumplir la sentencia que se le imponga y las víctimas han de ser resarcidas, pues desde mi punto de vista, siguiendo esos principios que hemos dicho hoy. Una pregunta de reflexión breve. Yo creo que lo que has intentado hacer es dibujar un mapa ideal, ¿no? Si hubiera que empezar a trabajar todos estos temas, ¿cuál debería ser igual la plantilla ideal que teníamos que aplicar, ¿no? Yo como jurista, simplemente para dejarlo en el aire, ¿no? Creo que tiene, desde lo que es la praxis política, tiene las dificultades de que en este momento hay como por lo menos 3 trenes para parar ese golpe, ¿no? O sea, cuando hablabais de la dictadura franquista, etcétera, ¿no? Por una parte está la ley de memoria histórica, que en principio objetivamente era una impugnación de la ley de amnistía. Es decir, era una revisión de cómo había que tratar algunos temas de derechos humanos o algunos temas, en ese caso de memoria histórica se llama así, pero en realidad hay violaciones de derechos humanos, cómo se deberían reparar. Eso es una ley del 2007 que Naciones Unidas dijo, está bien, pero aquí falta muchísimo. Entonces hay un barco o un tren, como queráis llamarlo, que ha cubierto esa parte, ¿no? Pero la ha cubierto de manera incompleta. A la vez está toda la normativa de reparación de víctimas del terrorismo, que tiene un proyecto de ley, y la última ha sido la ley de 2011. O sea, tiene una ley del 99 que ha sido reformada y reactivada por una ley del 2011, que tiene contempla un conjunto de derechos de forma muchísimo más completo, por ejemplo, que la ley de memoria histórica, que sería contraria al principio de igualdad de derechos, misma conculcación de mismos derechos, pero que está ahí. Y luego, y esto es la última parte de la reflexión, se está intentando arrancar aquí un tren por decreto. Me parece, como jurista, por lo menos llamativo. Ya entiendo cuál es la praxis o cuál es la intención, ¿no?, política, pero por decreto, violaciones de derechos humanos suena como raro, porque el decreto es un acto legislativo, más bien es un acto ejecutivo del gobierno, ¿no? Entonces, creo que tenemos el reto de que ante esa plantilla, hasta que se consiga que se vayan acompasando las olas para que haya una igualdad efectiva de derechos para todas las víctimas, pues hará. Bueno, yo creo que era refrescante, por lo menos ver la plantilla ideal. Perdona, si me permites, hilvanando un poco con las dos intervenciones, yo también haría la conexión. Igual, como ha dicho Leire antes, el tema de que el Parlamento debata, incompleto se podría decir, políticamente, pero sin embargo se adopte a través del decreto, es una situación paradójica, ¿no? Y quizá es un reconocimiento implícito de que no debería hacerse por ley porque está incompleto. Es decir, por terminar de rizar el rizo, que entonces se lo pasa al gobierno, adopta decretos, tú que en principio no estás marcado por esta incompletitud política, ¿no? Haz tú los decretos, pero nosotros debatimos aquí como Parlamento, cuando lo que compete a un Parlamento es adoptar una ley, como bien ha dicho yo, ¿no? Puede ser quizá una situación simbólicamente el mensaje de somos incapaces o no deberíamos hacer una ley porque estaría totalmente coja. Yo estoy totalmente de acuerdo con el símil que hace John de los trenes. Son trenes que más o menos pretenden ir en paralelo, pero no van en paralelo, van
direcciones algo divergentes y van a velocidades muy distintas. Entonces yo lo que pretendemos los activistas de derechos humanos, y trabajando, vuelvo a decir, desde el prisma de los derechos humanos, es enderezar esas vías para que vayan paralelas y que los tres trenes vayan a la misma velocidad. Eso es lo que viene a decir claramente los principios de Naciones Unidas, y eso es a lo que hay que tender. Entonces iremos metiendo todas las acciones correctoras que podemos como sociedad civil, evidentemente, somos una asociación, insisto, o sea, no, pues para intentar enderezar los cursos de esos trenes e intentar, pues lógicamente, llegar a esa situación. Y de hecho, dando esta charla estoy contribuyendo a ello, porque, bueno, se da un poco a conocer la situación y espero que vosotros, desde vuestras propias capacidades, pues también nos ayudéis, cada uno desde su lado, a enderezar esos trenes y al tren que vaya más lento, pues meterle más marcha, ¿no? Y hacer que todos vayan lo más rápido posible. Muy bien, pues